Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, en el cual, bueno, pues vamos a ocupar en su totalidad con una mesa de debate, de análisis y de tertulia, porque ya hace mucho tiempo, bueno, pues que no tenemos un debate. Con el tema del Real Oviedo lanzado hacia la Primera División y los distintos cambios de programación y demás, bueno, pues prestando la debida atención, en este caso, al equipo de la capital asturiana, bueno, pues hemos relegado el tema político. Lo retomamos hoy, el tema de actualidad, y lo hacemos pues quizás en un día señalado, ya que se cumplen 10 años de la subida al trono del rey Felipe VI. Bueno, pues será uno de los temas que analizaremos con nuestros contertulios. Hablaremos también, bueno, pues de la que se está conociendo como financiación singular para Cataluña por parte del Gobierno central. Y también hablaremos. Han sido las elecciones europeas, ya lo saben. Vamos a preguntar a nuestros contertulios por qué consideran que está habiendo ese auge de la denominada extrema derecha, de los partidos denominados de extrema derecha, en este caso. Y también les preguntaremos al final, bueno, pues cómo ven al Real Oviedo de cara a ese trascendental encuentro del domingo en Cornellá del Praga Stage Front, Luis Companys, bueno, el nombre que lleve ahora el campo del Español. En el partido contra el Español. En español, como dicen los más jóvenes. ¿Cómo ves al Oviedo en español, en este caso? Bueno, paso a presentarles a nuestros contertulios de esta noche. Comienzo por este lado. Francisco Larrea, que es abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Por el otro lado, José Antonio Sáenz de Santamaría, que es geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y junto a él, Antonio Arias, que es economista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Había ya semanas que no nos veíamos y vamos con el primero de los temas. 10 años se cumplen de la coronación del rey Felipe VI, el rey que sustituía en el cargo a su padre, Juan Carlos I. Bueno, pues después del reinado de Juan Carlos I, bueno, la situación hacía que tuviera que abdicar y lo hacía en la figura de su hijo Felipe VI, que ha tenido que enfrentarse, bueno, pues a numerosos y singulares desafíos, desde un golpe de Estado en Cataluña, pasando por una pandemia, una guerra en Ucrania y lo que es la actual situación política nacional, que no es poco. Bueno, lo primero, como fijación de posiciones, ¿cómo valoran estos 10 años de reinado de Felipe VI? Puede empezar el primero. Lo dejamos por la ¿Son derecha. tímidos? No, tímidos no. Sí, no, bueno, comenzamos por nada, son 10 años, felicidades. Y yo, sin entrar a valorar monarquía sí, monarquía no, y lo dijo creo que hoy Felipe VI, Constitución, Constitución, Constitución. Exactamente. Sus deberes, sus funciones, todo está en la Constitución. ¿Cumples la Constitución? Bienvenido sea. Y su legitimidad, yo creo que viene de su propia de la propia Constitución. Claro, la Constitución en el momento que dice, cuando dicen el soberano, no, Felipe y el padre ya no eran soberanos. La soberanía nacional recae en el pueblo español a través de las Cortes. Bien, y de esa soberanía emanan todos los poderes. Uno de ellos es la corona. Ahí está, claro, entre comillas, está su legitimación, es claro. Esa. Y mientras cumpla con lo que diga la Constitución, punto. El que no quiera, bueno, pues la Constitución tiene sus cauces de reforma, pues oye, ahí los tienes. Sí, a mí, actúas y punto. Sí, a mí el debate me resulta cansino. Es decir, llueve para abajo. Claro. Hay una Constitución con un rey, porque el artículo 1, el 1 dice que somos una monarquía parlamentaria. O sea que la soberanía reside en el pueblo español elige a sus representantes en Cortes, las Cortes no tienen la soberanía nacional, la tenemos nosotros. Exacto. Y las Cortes nos representan. Exacto. Y el heredero de la corona lo deciden las Cortes también. No es heredero porque sea el hijo de don Juan Carlos, es heredero porque juró ante las Cortes y las Cortes no dijeron que no. Es decir,
José Antonio, Bueno, hay un artículo específico espera, porque la única persona que menciona la Constitución, a la única persona que menciona es a Juan Carlos. A Juan Carlos. Y dice, ¿quién son sus herederos? Sí, sí, que fue, dicen, una premisa de él, pero luego de que fuera el hombre tal. Y dicen pero, quién es el heredero. Y luego hay que jurar. Hay que ir a jurar a las Cortes. Juan Carlos no juró, sancionó. Juan Carlos fue un rey absoluto desde que se murió Franco hasta el año 78. Y sancionó. Y tenía todos los poderes. Sí. Y lo mejor que hizo Juan Carlos, y lo digo aquí delante porque nadie lo sabe o no lo quieren decir, don Juan Carlos lo mejor que hizo en su vida como rey fue devolver la soberanía nacional al pueblo español, que a partir de la Constitución del 78 llegó a unos cauces democráticos normales. Entonces, la institución está ahí. Todos somos ciudadanos, no somos súbditos, obviamente, correcto. Y incluso son ciudadanos aquellos que dicen que no tienen rey, lo cual es una estupidez de un tamaño soberano, valga la redundancia, ¿no? Y el debate se debería de acabar, porque como bien dicen aquí, resulta que para cambiar la monarquía a república habría que hacer una modificación constitucional con referéndum y además hay que decir que yo no veo en España, que es un país muy curioso, ¿qué español puede llegar a ser presidente de una república para representarnos a todos? Porque al fin y al cabo el monarca lo que tiene es una especie, es como un símbolo de la unidad nacional. Hay dos símbolos de la unidad nacional, uno es el monarca y otro es la bandera. Y con eso, ¿qué español, que no sea su majestad el rey, puede representarnos a todos? Yo creo que ni Zidane, ni Mbappé, ni nadie de nadie, o sea, ni Sergio Ramos, ni siquiera Rafa Nadal. Es decir, todos los españoles tenemos defensores y detractores. Y su majestad el rey está ahí y a mí me parece fantástico, a mí me da tranquilidad. Sí, no. Respecto al cumplimiento de la Constitución, obviamente no queda más remedio que reconocer que la institución monárquica está consolidada y además confluyen varias casualidades. Una de ellas es que la personalidad de don Felipe está perfectamente consolidada desde el punto de vista personal. Sí. Quizás a diferencia de los últimos años del anterior rey, esto no era así y sin embargo contrastaba lo que era la solidez de la Constitución con la crítica, ¿no? Y respecto a lo que decía José Antonio de esta evolución que se produce en la época de la transición, no está tan claro que él, efectivamente, desde un proceso de madurez de alguien que había conocido otros escenarios democráticos en Europa, don Juan Carlos haya tenido un ataque, por así decir, de generosidad parlamentaria, sino que realmente los que mandaban en la órbita occidental, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, dijeron, no, en España hay que buscar una solución democrática y entendieron que la posibilidad de apoyar el rey como forma tal. Y luego la evolución ha sido muy positiva, que desde frente a una sociedad en la que estamos ahora, donde las ocurrencias, cualquiera se levanta por la mañana, inventa una cosa y luego 2 años después hay unos problemas para consolidar eso en alguna otra tal. Yo creo que esto encaja muy bien y debemos de felicitarnos. La verdad es que poca discrepancia vamos a tener en la mesa en esta situación porque la valoración personal e institucional no puede ser estar en un momento dulce como es la que está ahora. Seguramente habrá sectores marginales, como hay, de los que hablaremos seguramente, francotiradores que desde el punto de vista institucional critiquen. Pero la realidad es que yo también, que viajo al extranjero, que tengo muchísimos amigos hoy en día, en la red te permite tener amigos con los que hablas casi diariamente, la admiración que tienen por don Felipe es enorme. O sea, ya lo quisieran, me dicen muchos brasileños, colombianos, mexicanos, ustedes no saben lo que tienen, no saben ustedes los que tienen. Yo en ese sentido, te digo lo contrario, poco. Yo disiento. No soy un marginal ni nada. Lo que sí es, y nunca mejor dicho, soy realista. Pero no realista de la situación que hay. Claro, yo respeto la Constitución. Me guste más, menos eso, la monarquía o la otra cosa. Yo cumplí 10. Bueno, si cumple 10 y tal. Yo la única cosa con las monarquías, porque dices tú, ¿quién nos representa? A mí, el rey, digamos,
no representa a España en el exterior, no dentro, ¿eh? No, en el exterior. Lo dice la Constitución. Si vamos a la Constitución, como dice que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas dice que ostentará la representación del Estado español en el extranjero. Bien, pero yo hay dos cosas. Una, que se debate, es un monarca florero, por ejemplo, Suecia, monarquía sueca. Sí. Vale. Lo sacamos de vez en cuando al balcón, saludan, desfile, al cumpleaños, venga, tal. O, como dice la Constitución, árbitro y moderador de la vida, del funcionamiento regular de las instituciones. Sí. Es ahí yo creo que es ahí el quiz. El saber compaginar bien la representación ritual, digamos, y la representación, entre comillas, política, pero sin decantarse, regular, tener mano izquierda. Y yo creo que ahí es un poquitín es verdad, además es así. Debate. Es así. El rey don Felipe modera el funcionamiento regular de las instituciones. Tanto es así que el día 3 de octubre del 17 dio un discurso y a partir de ese discurso todo el mundo se puso firme y hizo lo que había que hacer. Aunque ahora se diga que no hubo que hacerlo, pero bueno. ¿Fue el mayor reto al que se enfrentó? ¿Fue el mayor reto al que se enfrentó? Hombre, desde el punto de vista político, institucional y social, sí, pero es que el reto era pavoroso. O sea, dejar sin sus derechos constitucionales a la mitad de Cataluña, que era lo que pretendían estos señores, era para hacérselo mirar. Entonces, claro, ahí el rey estuvo evidentemente asesorado, porque el rey recibe a mucha gente, habla con mucha gente y además le interesa lo que le dicen. De eso yo puedo dar fe, porque cuando yo hablé con él, pues a mí me atendió. Es decir, y quiso saber lo que yo pensaba de segunda. O sea que realmente es una persona que maneja muchísima información, que conoce muy bien los temas, que se reúne con mucha gente, que nadie sabe con quién se reúne, pero se reúne con mucha gente y me consta que en aquella temporada se reunió con gente y sacó aquel famoso discurso que era para enmarcar. Era como el del 23F, una cosa similar. O sea que realmente no tenemos un rey florero, tenemos un rey que cuando toca intervenir, pues interviene. Hombre, lo que no puede pasar es que el rey intervenga todos los días, pero sí es evidente que en los casos en que la nación está un poco desequilibrada, de alguna manera, pues le toca intervenir y lo hace. Sí, respecto a la opinión pública, mencionar solamente que, a diferencia de los últimos años que había habido encuestas sobre la valoración de la monarquía, encuestas públicas, aquí hablamos claramente del CIS, ¿no? Lleva tiempo omitiéndose, es cierto, y tenemos que conocer estas opiniones a través de encuestas también, de institutos privados, también con cierta soberanía, cierta solvencia, pero que efectivamente están ahí ocultas. Sí haría falta una buena valoración. Quizás a lo mejor se pretende que no se sepa mucho, porque es cierto, no podemos obviar que la valoración no es la misma en Cataluña que en Madrid. Sí. Obviamente las encuestas en Madrid serían altísimas, del 80 al 90% de aprobación, quizás no llegase al 50% en Cataluña, como demuestran los resultados electorales. De todas maneras, hay que decir, yo creo que por acabar el tema un poco, que es que en este país la Constitución se aprobó por el 90% y que donde más porcentaje la aprobaron, 94, fue en Cataluña. Y claro, luego ahora los jóvenes dicen, sí, claro, pero es que nosotros no decidimos si era monarquía o república y claro, nosotros queremos decidir. Bueno, claro, pero es que ningún americano vivo ha votado su Constitución, con lo cual, pues oiga, mire usted... decirles que tiene que buscar el 2/3 de la votación y repetirla después, etcétera, todo eso se lo cuentas y... Es como muy complicado. Aprovecho para decir, que ya lo dijo un par de veces aquí, ya que lo han sacado, Tezanos dimisión, ¿eh? Pues y es la tercera vez que lo digo en esta mesa, Tezanos dimisión. A lo mejor dar un poco de pimienta a la tertulia, voy a diferir. Primero, el discurso relativo al proceso, a Cataluña. Yo creo que actúa por inanición, porque no tenía él que haberlo hecho.
Había un presidente de gobierno que tenía que hacerlo. Sí, pero moderó el funcionamiento regular de las instituciones. El segundo hito, en plena pandemia, entramos un 18, creo que sábado, y salió el comunicado de domingo, de lunes, dijo, un 14. Se dirige a la nación. Españoles, no. ¿Y qué se dirige? Renuncio a la herencia de mi padre, le quito la asignación tal. Ojo, renuncia a todo eso. En casa tenía una papeleta tremendamente difícil. Bueno, bien, tal. Y el tercer hito, primer hito, segundo hito, tercer hito, es la jura de la princesa de Asturias, que es, digamos, el recambio, en el sentido de decir, bueno, son 10 años, vale, pero más o menos yo ya cumplí institucionalmente, constitucionalmente, ya hay un heredero. Y en esas estamos. No hay que dar más importancia. ¿Valoran que José Antonio sí? Voy a pedir la opinión de Antonio. Digo José Antonio sí porque lo acaba de expresar. ¿Hizo lo que tenía que hacer con el tema de Cataluña, que el 17 de octubre? Sí, entonces creo de Francisco. Yo creo que fue una demostración de cumplimiento de la Constitución clara. Es verdad que se ataca incluso a Rajoy de no haber estado a la altura de las circunstancias, pero yo creo que ese era el momento en el que tenía que salir para demostrar que no era un tema de partido y sencillamente era un tema territorial donde había que decir, claro, algo tan elemental como decir, vamos a cumplir la Constitución. Aquí no hay atajos de ningún tipo, ¿no? Yo creo que estuvo bien escrito. Sí, es que ahí, en ese tema de Cataluña, como otros, hay mucha falacia, por decirlo así. No sé qué palabra emplear, por ejemplo. Es que lo democrático es votar. Bueno, no, lo democrático no es votar. Claro, yo siempre oigo alterar las comunidades de vecinos. Mis vecinos de los Sestos, en las Guardillas, quieren poner un agujero en el tejado. Y yo vivo en el Sesto. Oiga, lo decidiremos los de los Sestos, ¿no? Porque si nos van a poner 8 agujeros encima de mi casa, eso no lo va a decir toda la comunidad, lo decidiremos los de los Sestos, ¿no? Pues esto es un caso similar. Lo democrático es votar, no, perdona. Lo democrático para la separación de Cataluña es votar todos los españoles. ¿Ves? Porque ¿cómo que no, es que tenemos y no, eso no puede ser delito. Pues coño, será delito en la medida que no se cumpla con la democracia. O sea, la democracia no es solo votar. No, bueno, es el principio básico. Bueno, básico, limitado. Porque cuando dicen el imperio de la ley, eso sí que no es democrático, el imperio de la ley. El nazismo era el imperio de la ley. Jolín, ¿qué leyes? No, hombre, pero la ley democrática, claro. Exacto, la democracia no es el imperio de la ley. La democracia es cómo el origen de las leyes, cómo se hacen las leyes. Claro. Es ese la democracia, no el imperio de la ley. No, sí. De hecho, ya lo dijo Cicerón, que todos somos libres porque somos esclavos de la ley. Exacto. Entonces, cuando dicen la Constitución, ¿qué duda cabe que dices? La Constitución, en el fondo, está diciendo que prevalece, hablando de la monarquía, que prevalece el hombre sobre la mujer. Bueno, ya eso habría que cambiar, pero claro... Que es terrible, porque cuando se votó la Constitución, que dices tú, no pueden votar los del primero o los del segundo, cuando se votó la Constitución, se votó el totum revolutum. En un contexto. Yo estoy de acuerdo con había. esto, pero no con esto. No. O todo o nada. De hecho, lo que hace un regidor ahora, el lentejismo. De hecho, el rey don Juan Carlos llegó a decir, me acaban de legalizar. Sí. Dijo don Juan Carlos. O sea que... ¿Cómo valoran Vamos a comenzar por 3 hitos en este caso, como bien decía Francisco. ¿Cómo valoran primero arreglar lo de casa? Que ahí tenían la papeleta fastidiada. Regenerar la monarquía española que se había visto de capa caída con los últimos años del monarca Juan Carlos I. Ahí estuvo prudente. Ahí estuvo tajante, en el sentido literal de la palabra tajar, es decir, o sea, nadie es la casa real más que mi mujer y mis 2 hijas y mis padres, y se acabó, y ya está. Y todo el mundo a vivir de lo que tenga que vivir y no sé qué. No supongo que vivan mal, pero evidentemente fue un desplante terrible al padre. Jurídicamente el texto que lanzó era entre comillas porque renuncia a la herencia. Bueno, claro, no se puede renunciar a la herencia
mientras el causante está vivo. vivo. Entonces, claro, renuncio a la herencia, pero ¿tú por qué eres rey? Porque heredas. Y un poco, se metió a lo mejor ahí en eso y tal. Pero qué duda cabe. Él tenía que romper un poco con eso y tal. Ojo, porque de aquella, y de ahí yo creo que fue la abdicación, aparte de cómo se sintiera el rey padre, había un movimiento político muy efervescente y vieron que era el momento ideal en aquel momento. Estaba el PP y el PSOE de Rubalcaba y lo enfilaron. Entonces, esos momentos ya parece que desaparecieron, pero tenía que hacer, yo creo que un corte tajante tú fuiste aquí, ahora soy yo. Ahora soy yo. Y el día de mañana se juzgará a él. Claro, Juan Carlos hizo cosas bien, mal y regular, como todos casi. Sí, habría que mencionar que todavía hoy el propio rey Felipe, en el acto del 10º aniversario, recordó la dificultad en lo personal que le costó esa ruptura con su padre, ¿no? Y es verdad que ese rey debe ser una cosa muy dura, porque efectivamente debió de hacerlo con sus hermanos, debió de marcar el territorio correctamente. Yo creo que cuando uno lo ve en perspectiva, estoy aquí, pero tengo que a mis tataranietos me van a pasar facturas si hoy no estoy a la altura, ¿no? Entonces, esta perspectiva le hace un comportamiento, aparte que debe tener un asesoramiento, la Casa Real, en los temas no solo legales, sino de imagen y de reputación y tal, debe ser extraordinario, debe estar medido cada cosa, pero es cierto que cumplió perfectamente las dificultades a las que estaba sometida. Sí, pero es muy borbónico, muy borbónico. Juan Carlos hizo lo mismo con su padre cuando le designó heredero Franco. Lo hizo Alfonso XII con su madre, que la dejó en París sin que volviera. Bueno, lo hizo Fernando VII con su padre Carlos IV, que murió mucho. Parece que le sucedió, ¿no? Murió muchos años en Italia, tranquilamente, como un rey. Entonces, a lo mejor son... Francisco, aquí estábamos ya entrando en un terreno donde rozábamos en lo penal. Que el trono, la monarquía, a veces necesita unos sacrificios de ruptura hasta familiar. Y yo creo que lo hace, unos pueden pedir persona por personal, por seguir en el puesto, y otros pues pueden pensar o podemos pensar que lo hace por la institución, para que esté incólume, limpia. Claro, que es lo que tiene que ser. Ni lo más mínimo. Será republicano, será tal, pero no me digas que eres republicano porque la monarquía es esto, lo otro y lo demás allá. Estoy de acuerdo, y además es que, claro, el hecho de que don Juan Carlos, al final de su... Yo no creo que don Juan Carlos tuviera, no creo, lo creo, pero no creo que sea la causa. La causa fundamental de la desafección de la gente con don Juan Carlos, que llevaba una trayectoria, todo el mundo sabía cómo era su vida, digamos, privada, ¿no? Pero bueno, la causa fundamental... Todo el mundo lo sabía, pero no se publicaba. No se publicaba, no, pero bueno, todo el mundo lo sabía, ¿vale? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que realmente el torpedo en su línea de flotación, cuál fue? Yo entiendo que el torpedo en su línea de flotación fue que mientras en este país había una crisis espantosa, el rey se cayó de una escalera en Botswana cazando elefantes. Y claro, la gente, eso de que yo esté pasando las de Caín, que me estén quitando el empleo, porque esto fue en 2013, una cosa así, había el 15M, todas estas cosas, 2008, la crisis, estamos todos fatal, y el rey se cayó de un bungalow por la escalera en Botswana y hubo que mandar un avión medicalizado a buscarlo. Pero ya se le había perdonado cuando pasó aquello en Rusia y casualmente apareció en Moscú y nadie sabía dónde estaba. Era muy habitual. Eso fue un torpedo a su línea de flotación. Otro torpedo, el no haber parado en su propia palabra, al duque empalmado. O sea, es que lo dijo él. O sea, es que eso, no haber parado todo ese tema a tiempo,
es otro torpedo. Yo creo que todo eso es lo que llevó a la convicción de todo el mundo de que tenía que abdicar. Sí. Y lo que decíais, Juan Carlos, que llevó una vida... La que quiso llevar. Que quiso, lo que sea y tal, pero lo que decía, ahí es achacable a la prensa, porque se supone que ahora todos lo sabían, pero nadie se atrevía a publicarlo. Luego, los políticos que actuaron mucho con chavaos, con eso. Yo la primera vez que tuve conciencia de que el rey andaba un poco a su aire es cuando está el ministro de Exteriores, que era de Felipe González, había sido el presidente del... había sido presidente del INI, venía de UCD. ¿Cómo se llamaba? Fernando Fernández. Exacto, estaba moribundo. Y dicen a Felipe González, hay que proceder al cambio de ministro de Exteriores. Y es cuando dice, no lo puedo hacer porque el rey está en el extranjero, está fuera. ¿Cómo que está fuera? Es el primer síntoma, noticia de que él mandaba, no era tema institucional, era tema privado. Yo no me gusta, repudio su actitud, la mayoría de tal. Yo creo que lo está pagando. Sí, lo pagó. Lo está pagando. Y lo que decía Juan Antonio es que encima va a matar elefantes. Joder, porque si dice voy a matar, voy a matar, yo qué sé, cocodrilos, serpientes. No, jolín. Es como si dices voy a matar delfines. Sí, pero si te fijas, una de las facetas importantes de estas desapariciones que todo el mundo ahora reconoce que había y tal, eso es, desde el punto de vista económico, ¿quién pagaba todo eso? Quiero decir que no, yo no creo que lo pagara la Casa Real. Entonces, pienso que había ahí una relación con empresas, que estuvo... El tema pudo haberse complicado mucho, incluso desde el punto de vista fiscal, hasta hoy en día, porque incluso vivir en el extranjero, los hacendistas, los inspectores de Hacienda hacen una renta implícita. Ustedes estáis viviendo no sé cuántos, esos son 5 millones de euros. Como el hermano de Sánchez. Como el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, el segundo hito, ya lo tocamos, el de Cataluña. El tercer hito es más, si lo podemos calificar como hito, tiene que ver con la ley de amnistía. El rey tiene detractores en los extremos, en la extrema izquierda, donde dicen que hay que apostar por una nueva república, por una tercera república en este caso, y le han salido también por la derecha, donde dicen no debería de haber firmado la ley de amnistía. Es que el rey no puede negarse a firmar la ley de amnistía, lo dice la Constitución. Constitución. El rey no... A ver, no... Ponen el ejemplo de Balduino. Sí, pero Balduino, no sé cómo es la Constitución belga, no lo sé. Balduino dimitió un día para no firmar la Constitución, el tema del aborto, vale. Pero es que nuestra Constitución lo que dice, y no soy abogado, ahí está el abogado, es que el rey sancionará las leyes que le ponga delante el gobierno de la nación. Sí. Punto. Es decir, no se trata... carácter inviolable. Claro. Porque todos sus actos tienen que estar refrendados por el gobierno. Él no tiene responsabilidad ninguna. Claro, es lo que tiene que hacer. Él no tiene que dar... Cuando firma, no da su opinión. El organigrama que nos hemos dado es ese. Es ese. No, claro, es que no da su opinión cuando firma la ley de amnistía. Lo que hace es sancionar que el gobierno de la nación le ha puesto en la mesa una ley aprobada por el Congreso y por el Senado, por la Corte General, que efectivamente ha sido aprobada, que tiene una mayoría de votos. Que viene con la firma de Pedro Sánchez Pérez Castejón, y entonces yo, que tengo aquí un huequecito, sanciono que esa ley... Exacto. Sí. Aclarado esto, entramos en el segundo tema. Voy a comenzar por Antonio, como economista. Financiación de Cataluña, conocida como financiación singular. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la multilateralidad. Singular, dentro de la multilateralidad. O sea, esto yo no sé si es una parte hay o dos factores de la segunda parte. Ahí tienes muchos flecos que seguramente serán hoy objeto de análisis. Sí. Por una parte tenemos que hay un modelo de financiación pactado desde hace más de una década, que también es otro de los deberes incumplidos por parte de todas las fuerzas políticas de actualizarlo. El modelo de financiación, donde, digámoslo claramente, es un juego de suma cero. No es posible que todos ganen. Bueno, seguramente se nos dirá en algún momento que todos pueden ganar, pero aquí hay un dinero a repartir y no es posible que todos ganen. Entonces, el principio básico es que en el reparto lo que uno tiene de más hay otro que lo tiene de menos. Que
que puede haber circunstancias transitorias, que durante unos años tú te vas adaptando, etcétera, pero básicamente tú a largo plazo, uno que pierde y otro que gana, va a girar también en función de la población, la recaudación tributaria, etcétera. Eso es conocido. Bien, tenemos en este momento, efectivamente, un problema político de investidura en Cataluña. Tenemos también un problema muy importante de presupuestos del Estado del 2025, muy importante. Sí. Esto es, bueno, lo mismo que se produjo una confluencia planetaria hace 5 años para la investidura de Pedro Sánchez, mucho me temo que ahora viene otra confluencia planetaria en el sentido contrario, porque, mirad, tenemos por una parte que ajustar el precio, hablemoslo con claridad, el precio que hay que pagar, sobre todo a Esquerra Republicana, para que consiga apartarse de los restantes grupos independentistas catalanes y propiciar su votación para favor de ella. Por otra parte, tenemos que la Unión Europea ya nos dice que las reglas fiscales 2025 tienen que estar operativas y eso no hay vuelta atrás, ya nos hemos salvado. La noticia de hoy es que hemos conseguido que la Unión Europea determine que, bueno, que nuestro incumplimiento es muy leve y que el 2024 se va a salvar, pero el 2025 debe de tener un presupuesto con las nuevas reglas fiscales. O sea que tenemos que pagar la deuda de Cataluña en ese sentido. De efecto mariposa, hay que pagar al resto, porque cada vez que pagas más a uno, dirán en Andalucía, en Extremadura, etcétera, que ellos también. Con lo cual, lo que de más des en Cataluña tendrás que multiplicarlo por X para que el resto de las comunidades no se sientan desatendidas. Luego tenemos el compromiso con la OTAN del gasto militar, que es importante. Llevamos años escurriendo el bulto y hay un compromiso. España está a la cola con un 1,28%, mientras que los demás países están en un 2%. Entonces, con esa confluencia, el 2025 yo lo veo muy complicado. Aunque, bueno, la verdad que la suerte es de los audaces y otra cosa no, pero Pedro Sánchez ha demostrado que es audaz donde pocos hay. Y la pregunta es, ¿y hay plata para todo? No. No. Bueno, yo en este tema voy a empezar diciendo una cosa que a mí siempre me sorprende mucho, y es que nuestra clase política de vez en cuando descubre la rueda. Sí, en este caso le toca a Pachi López, que nos dio una clase magistral el otro día diciendo que en España cada comunidad autónoma es singular, porque claro, hay comunidades autónomas que tienen costa y otras que son de interior, las hay que son llanas y otras que tienen montañas. Las hay que están despobladas y otras que están muy pobladas. Las hay que tienen pueblos de 100 habitantes y ciudades de 100.000. En fin, que cada comunidad autónoma es una singularidad en sí misma. Y que de eso hay que tenerlo de acuerdo. Pero es que eso es lo que hay en el sistema actual. Es decir, en el sistema actual hay una serie de parámetros que se miden, como es la despoblación, como es el número de personas mayores que generan más gasto sanitario, como es las infraestructuras, que le falta el tren de Cáceres, que falta. En fin, todo este tipo de cosas están contempladas en el modelo. Otra cosa es que haya que actualizarlo y no sé qué. Y claro, ¿cuál es el problema? El problema es que te están vendiendo la moto de que lo de Cataluña es una cosa singular, cuando realmente lo que los catalanes quieren es una cosa que es antieconómica para el país, que es que yo recaudo 100 y me quedo con 100. Bueno, a lo mejor te doy 5, pero me quedo con 95. Y entonces, claro, porque cuando sale ella y dices que somos los terceros en aportar al erario público y somos los 18 en recibir inversiones, coño, claro, pues que se trata de igualar a todo el país. Es que esto ya lo hizo la Unión Europea con España. Durante 15 años la Unión Europea nos mandó al año 2 billones de pesetas de la época. O sea, 30 billones de pesetas en 15 años. ¿Por qué? Porque la Unión Europea quería que España creciera para comprarle los productos que genera Alemania y Francia. Para comprar las lavadoras. Claro, entonces el tema consiste en eso. O sea, dejando aparte el hecho cierto de que yo pago tantos impuestos como un catalán de mi nivel económico. Entonces, claro, decir que el catalán se va a quedar con la pasta y que yo voy a tener que repartir con los... Pues no funciona. Y el ejercicio este de singular y multilateral y todo esto no es nada más que intentar vestir un santo que es investible. Francisco. Yo, primero, mi mente no alcanza estos pactos económicos, no sé si está bien, mal o regular, se me escapa. Está mal, pero yo veo
4 cosas. Vamos. Una, del pasado. Aznar, en el pacto del Majestic, reconoce el hecho singular. Lo reconoce. Cede el 30% del IRPF. Da 30.000 millones de pesetas a Cataluña. Y es más, retira la Guardia Civil de Tráfico y la da a los Mossos. Hace meses lo retiraron en Navarra y ¡buaf!, la derecha explotó. Segundo hecho del pasado. Si es tan malo que rompe España, que rompe tal, hay 2 comunidades que la Constitución les dice que sí, que ellos sí que son hechos singulares, que es País Vasco y Navarra. Presente. Yo parto de que los presidentes autonómicos a continuación tienen que estar todos llamando a Pedro. Oye, ¿qué es de lo mío? Claro. ¿Hiciste eso con eso? Ahora vengo yo, vengo tal. Y el futuro. Lo cual es irresoluble. Si es una normativa, una cosa mala, perjudicial, yo apuesto que mañana, dentro de un año, cuando sea, llega el PP al poder y no la deroga, no la toca. Y ahora está patas arriba, claro. Pero cuando llegue, no la va a quitar. La va a respetar, no la va a quitar. No, pero Francisco, mira, en este momento, por ejemplo, el modelo de financiación contempla que el 50% de IRPF recaudado en una comunidad autónoma inmediatamente forma parte de los ingresos de esa comunidad autónoma. Junto a más cosas, hay más tal, pero básicamente... Entonces, bueno, se supone que por el otro lado hay efectivamente otras parcelas para costear los servicios del Estado. El problema que tiene en este momento el Gobierno de la Nación es que debe utilizar unos argumentos en Cataluña que no puede utilizar en el resto del ALB. Desde el punto de vista aritmético, no es un tema tan sencillo. Iba a decir ahora, es una ruina. No, porque ha conseguido gobernar gracias a eso, porque los votos que le han entrado en Cataluña han sido enormes. Pero claro, ha perdido 14 comunidades autónomas, que se dice pronto. Con lo cual, bueno, ¿cómo consigues congeniar un modelo que prime en Cataluña? Pero a lo mejor hay que decirlo claramente. Mire, señores, Barcelona es una capital europea de alto nivel que necesita tal. Vale, de acuerdo, tiene un nivel de inmigración altísimo, ahí están las encuestas PISA que son ruinosos para ellos. Puede hacerse 1000 argumentos con transparencia. Pero el problema está en que aquí... O sea, lo mismo que con la amnistía. Un debate sobre la financiación de Cataluña se puede hacer de manera honesta y transparente entre los partidos ganadores. Dicen, señores, esto hay que arreglarlo. Pero lo que no se puede hacer es que la gente sospeche no, porque es que el que no lo vea es que se tiene que ir a graduar las escuela. O sea, lo que no puede ser es que nos digan, no, esto no lo hacemos por los votos. No, por los votos que va. Por la concordia. No, efectivamente. Entonces, claro, es un problema... De visión. Y mientras no se resuelva eso, pues el tema está envenenado. Ya, coño, es que la derecha en Cataluña está atacando, ¿no? Es que usted está utilizando un argumento económico general de toda España de manera torticera y no va a poder evitar ese... Es que además hay... Pero totalmente... Tendrás toda la razón, pero es que mañana llega al poder y va a mantener eso. Yo es lo que pienso. Así pasa. Y segundo, lo que... es que volver atrás ese tipo de cosas es muy complicado. Yo para mí, ¿en qué va a desembocar todo esto? En repetición de elecciones. No, claro, sin duda. En Cataluña. Y lo que suele decirse siempre va a ser la segunda vuelta. Cuando decimos, queremos segunda vuelta. Cataluña va a tener segunda vuelta. Sin duda. Es Junts... Partido Socialista. Claro, es que el problema que tiene... RC va a ser un poco Ciudadanos y va a ser la segunda vuelta, ¿eh? Y ahí, bueno... Pues... Dos cosas. Estoy de acuerdo contigo que va a haber que esto a lo que lleva es una repetición electoral. Lo dije yo aquí en esta mesa. Lo dije. Era imposible. Entre otras cosas porque Esquerra Republicana, que es el árbitro, tiene dos almas. El alma Esquerra y el alma República Catalana, Independiente, bla, 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 bla. Y como han colaborado, son colaboracionistas con el Gobierno de la Nación, todas estas cosas, pues les han caído chuzos de punta. Muy bien. Eso no se va a arreglar de aquí a octubre. Es decir,
va a ser lo mismo, van a cambiar de líderes o lo van a intentar. Bueno, el Congreso es en noviembre. El Junqueras está crucificado ya y entonces no van a poder hacer a ella presidente. No lo van a poder hacer, aparte de las cosas que dice ella, que son muy discutibles. Sí. Y vamos a eso, a una repetición electoral, sin ninguna duda. Vamos, yo no me cabe la más mínima duda. Todo esto son juegos de flores para pasar el verano y luego ya elecciones. Es que lo que dices tú ahora del verano, luego habrá quejas, lo que sea y tal. A mí me llama la atención porque hoy dicen, hay preguntas del gobierno, que creo que se tiraron los trastos, como siempre, yo ya Pedro no escucho con y tal, en el pleno de tal, y dicen, es el último pleno porque empiezan las vacaciones. Hasta septiembre. Sí. Campeones. Sí, auténticos pero es que, campeones. Pero a mí eso ni siquiera me preocupa. 19 de junio, o sea, hasta septiembre. Eso a mí, que tenga más o menos... En realidad no empiezan las vacaciones porque tienen que ir a sus... Déjame sí, que yo fui asesor. La mesa. Yo fui asesor del Congreso. No empiezan las vacaciones, lo que empiezan es una temporada para estar en sus circunscripciones. Ojo, sí. Eso es así. No va a haber luego plenos. que lo hagan o no es otro tema. Exacto. Pero luego Correcto. hay un tema que yo siempre digo y que hay que poner sobre la mesa y es el grado de degradación al que han llegado las sesiones de control. Es decir, yo vengo, diputado, y le digo a la ministra de turno qué pasa con, qué sé yo, con el horario laboral y ella me dice que es usted de ultraderecha y me está preguntando por esto porque es un... Pero oiga, pero contésteme a la pregunta. No pero pasa nada. No pasa nada. Y es así sesión tras sesión. Yo las veo, yo las veo. Y es así sesión tras sesión. Hemos llegado a una situación que vamos a encefalograma plano, y no es un problema ideológico, es un problema general. Es encefalograma plano. No, lo que pasa es que si realmente llegamos a mezclar esta situación con los no presupuestos o la dificultad para lograr los presupuestos de los 25, sí que volveríamos a esa confluencia planetaria que decíamos. Si se junta ese escenario todo en negativo, yo, vamos, no veo cómo podría sobrevivir un gobierno. Por eso yo creo que habrá alguna posibilidad, en el fondo llegarán al borde del abismo, pero yo no creo que ni siquiera los independentistas catalanes sean tan tontos como para cepillarse el único que se la está jugando. Otra cosa es a costa de todos los españoles, pero realmente y que va a dejar el Partido Socialista hecho un churro para los próximos 25 años. Que si le sale mal puede desaparecer como Italia. Yo siempre lo dije, los independentistas catalanes y tal tienen dos opciones: o seguir chupando de la vaca o sacrificarla. No, pero es que... pero para seguir chupando... Es que la opción buena es seguir chupando la vaca, pero el que quiere seguir chupando de la vaca es Carles Puigdemont y Junts. Es decir, todo esto que está pasando es una historia de destrucción de RC para que en las siguientes elecciones, que ya se abonan a ellas, solo vaya, digamos, un frente independentista que pueda batir... segunda vuelta no, porque la primera fueron separados. Ahora lo que pretende Junts es ir juntos, Junts pel sí, pero de verdad, para intentar sacarle mayoría al PSC y seguir tirando de la vaca. Preguntaba antes Antonio por la financiación, pregunto a José Antonio, luego voy con Francisco Larrea. Ha habido un primer peaje, que ha sido la ley de amnistía, y un segundo peaje, que es esta financiación singular dentro de la multilateralidad. Si hubiera un tercer peaje, ¿es un referéndum? Es que, claro, cada vez se va complicando más. Es que la cosa, o sea, tú puedes ir fatigando. Esto es como hacer pruebas de resistencia de metales. Es decir, tú puedes ir subiendo la deformación a base de fuerza, pero es que va a llegar un momento que va a romper. Yo creo que va a romper ahora con la financiación, porque nadie se va a dejar, incluido Emiliano Paje y hasta Barbón. Hasta Barbón. O sea, ha dicho, oye, que hay de lo mío, Barbón, que hay de lo mío. Entonces, yo creo que eso no... Y además hay cosas curiosísimas, ¿no? Es que vamos a quitarle a Cataluña 15.000 millones de deuda y además al resto también. Bueno, y esos 15.000 millones, en eso... Vamos a ver, la deuda pública de una comunidad autónoma incluye también el nombramiento de embajadores y la forma de poner embajadas en distintos países. Porque es que Asturias no tiene ninguna embajada en ningún país. Es decir, eso sácalo. Entonces, claro, todo esto de repente 15.000 millones,
Oye, pero ¿por qué 15.000 millones? Habrá que saber qué 15.000 millones de deuda tienes que correspondan a lo que tienes que hacer, no a lo que no tienes que hacer. No sé si claro, eso con los escenarios europeos significa, claro, eso, 15.000 millones, sí, pues 1 millón de euros menos para la Universidad de Oviedo. O sea, pues claro, así de cree claro. Que esto es estira todo, así de ¿no? El claro, efecto mariposa claro. de esas grandes cifras, hombre, claro, le llega a todo el mundo. Yo siempre lo digo, el lenguaje, lo que decías, no tenemos embajadas, no, tenemos centros asturianos. ¿Y cuánto nos cuesta? Pues no creo que lo mismo que una embajada catalana. Hombre, no. Y lo que decías tú de, si me toca, lo del referéndum. Yo, la palabra referéndum... no la van a dar. No la van a poner. Yo, para mí va a ser consulta no vinculante, consulta no vinculante. Sí, posiblemente la haya. ¿Por qué le quieren decir amor cuando es sexo? Bien. La haya, pero bueno, tipo eso, no vinculante, con una pregunta... No vinculante. Yo me acuerdo la pregunta de la OTAN, que había que estudiar 2 años para saber aquello. En vez de decir, ¿salimos sí o no? Claro, es aquello que decíamos aquí. Y si digo usted... sí, ¿qué pasa? Exacto, sí. Claro, sí. Esas bueno, preguntas... es que en ese caso, digámoslo claramente, ¿y qué pasa? ¿Y si gana por un 60% la independencia en Cataluña, qué hacemos? Nada, porque... ¿Saltarnos la Constitución? Porque obviamente los de Almería claro. y los de Asturias quieren votar. Claro. Entonces, no, pero ¿sabes cuál es el problema del referéndum? Lo que sea, referéndum para esto sí o no. Que habrá que repetirlo en X años. Eso ya en Canadá ya pasó, ya se pasó la moda. ¿Por qué no Tabarnia? Porque claro, en Barcelona... Dos generaciones, claro. Nosotros no lo veremos, pero hay referéndum. Sale el no. No lo veremos. En 2 o 3 generaciones vuelve otra vez a pedirse el referéndum. Hasta que salga el sí. En el momento que salga el sí, no va a haber segunda o tercera o cuarta generación. Y si sale el sí, que sea. No tiene arreglo eso. Sí, claro, no tiene arreglo. Desde el punto de vista jurídico no tiene arreglo. Por eso te digo, no puede ser un caso. Lo que dije al principio, Constitución. Pues ya está. Exacto. Entonces, no cabe. Vamos a llamarlo de otra manera, sin vinculación, claro, sin pero claro, digamos, eso no lo van a querer. Entre consecuencias. Bueno, ahora que las va a haber, que las iba a haber. Entonces, ¿para qué vale? Para nada. Porque, ahora se habla mucho, Juan, del constitucionalismo líquido. Precisamente ayer el rector presentó una conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia al respecto, diciendo cómo se ha evolucionado con las interpretaciones y tal, pero hasta ahí no creo que se llegue. Se llega para interpretar, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, pero no creo que pueda haber una interpretación líquida para algo tan territorial, o para la monarquía, imposible. Yo os puedo contar el caso, porque lo viví muy de cerca, porque estaba estudiando allí el que hoy es mi yerno. Estaba estudiando en Escocia y como estudiante en Escocia tenía derecho a votar en el referéndum escocés. Sí, votó, no votó porque dijo, yo qué pinto aquí, ¿no? Claro. Pero podía votar. Y aquello lo seguí mucho, aquel referéndum, ¿no? Y tú veías el mapa de Escocia y entonces como el distrito tal salía que no y el no sé qué salía, Dundee salió que sí, no sé qué y tal. Luego salen las islas Shetland del norte que dicen que no. Imagínate que hubiera salido que sí. Es decir, que Escocia se separa del resto. Y las islas Shetland del norte que dijeron que no, ¿por qué se tienen que separar? Se tienen que separar. Claro, es como que apuntaba Antonio de Tarragona, por ejemplo. Si sale que sí en toda Cataluña, pero Barcelona sale que no, ¿por qué Barcelona se tiene que separar? Pero volvemos a lo mismo, lo que decías tú, que en Cataluña habían votado no sé cuánto porcentaje la Constitución. Hubo dos provincias que no llegaron al 50% de participación. En cualquier referéndum, el no llegar al 50% de participación se declara nulo. Fueron Guipúzcoa, que no llegó al 50%, y creo que Orense. Pero bueno, era digamos... Era circunscripción única. Única, global. Claro, es que esto da para mucho. Pero tenemos que pasar al tercer tema. Y acabó. La Constitución, que decía hasta, ¿qué hacemos con el referéndum tal? Claro, la Constitución nuestra tiene una normativa ya específica para poder cambiarla. Porque hubo constituciones, la de Weimar y la italiana, que cuando dicen el nazismo, la Constitución del nazismo era la Constitución de Weimar. ¿Por qué? Porque era tan flexible,
tan amplia, que cabía todo. La paz en el mundo, exacto, cabía la paz en el todo, mundo. Sí, todo. sí. Comencé por José Antonio, fui con Antonio, voy con Francisco Larrea. Las elecciones europeas, bueno, pues han arrojado los resultados que están y que todos conocemos. Todos los analistas, perdón, señalan, bueno, pues el auge, el crecimiento experimentado por las formaciones denominadas de extrema derecha o de ultraderecha. Bien. ¿A qué considera, comienzo por Francisco antes de pasar con Antonio, José Antonio? ¿Por qué considera que la Europa occidental gira hacia la extrema derecha? Porque yo creo que las elecciones europeas son muy subgéneris, no solamente en España, sino en el resto de los países. Se vota siempre, yo por lo menos en España, y creo que es en casi todos los países, en clave nacional. Siempre. En clave nacional. La participación es súper baja, súper baja. Aquí tuvimos el 51, algo así, el 30 y tantos, el no sé qué tal. ¿Y qué pasa? Que se utiliza a veces como voto de castigo. Como voto de castigo. Y surgen, como aquí surgió Albís, antes surgió Ruiz Mateos, Sí. Tal. ¿Por qué es ese voto de castigo? Y segundo, hay dos temas, y por eso la ultraderecha yo creo que es su saco de votos, su feudo, es que equiparan a Europa con tres temas: agricultura, ganadería, pesca y la inmigración. Y ahí está el saco de votos de la ultraderecha. Ojo, van a ver, cuando sean las nacionales, yo creo que la gente va a participar mucho más y va a pensar más las cosas. Y prueba de ello, sí, subió. Pero yo tengo entendido que los dos partidos hegemónicos en Europa siguen siendo el conservador popular. Francia está a 2 telediarios de cambiar. Sí. Ya estuvo, Ya estuvo. No sé si el padre Jean-Marie Le Pen ya estuvo, ganó unas elecciones en Europa. Fue una segunda vuelta. Y luego... Sí, pero fue una segunda vuelta contra lo que sería un partido popular, llamémoslo así. Es que Francia desapareció el Partido Socialista, desapareció la derecha en torno... Voy a trasladar la pregunta, Antonio José Antonio. ¿Por qué aumenta la extrema derecha? Lo ha dicho ahora Francisco. Yo añadiría otro factor más, que en la circunscripción única hace que efectivamente este tipo de partidos que no se comen una rosca a lo mejor en unas elecciones autonómicas, municipales, mucho menos. Y no hay límite inferior. Claro, efectivamente, entonces entran, ¿no? Segundo, es verdad que hay un tema que los grandes partidos no están sabiendo acometer, que es el tema de la inmigración irregular, ¿no? Claro. Es un problemón que parece que políticamente no se puede hablar de él, porque enseguida pues, el tema vienen los ataques, pero la realidad es que eso, por ocultarlo, precisamente se está produciendo estos efectos, porque es muy fácil para los partidos de extrema derecha decir, mirar, tal, eso lo percibe cualquiera, ¿no? Luego están también factores, yo creo que también de madurez. Por ejemplo, yo sí creo que lo mismo que le pasó con Meloni, que está evolucionando hacia una postura mucho más pro-europea, yo también creo que al final también Le Pen acabará, porque es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Tendrá que entrar por eso. Pero siempre van a quedar, como pasa por ejemplo en Alemania, partidos peligrosos incluso, que son partidos realmente agresivos con las instituciones y que hay que cuidar, pero es el modelo. Yo creo que el modelo de circunscripción única hace que le sirvió también para darse a conocer a Podemos, pues en el mismo barco van también los de Albise. Yo pienso, vamos a ver, yo estoy un poco de acuerdo con Paco según qué cosas. Es verdad, en esta Europa nuestra, durante los últimos 5 años se ha intentado aplicar una agenda verde, unos objetivos 2030, que no hay más que leérselos para saber que es una carta a los Reyes Magos, o sea, no hace falta mucho, Y entonces ha intentado aplicar, y además ha intentado aplicar sin anestesia. Es decir, de aquí a 2030, no sé qué, en 2035 vamos a prohibir los coches térmicos. Pero bueno, estamos todos tontos, o sea, ¿pero cómo vas a prohibir los coches térmicos? Segundo, estamos tirando centrales nucleares, térmicas. Queremos parar las nucleares. Está el tema del lobo y los ganaderos. Está el tema de la pesca. Los agricultores ahora tienen la ley de la diversidad, que hay que restaurar, la diversidad europea. Es decir, todo confluye
en que haya un montón... Los toros, o sea, los toros, pero vamos, es que de los toros viven 200.000 personas, te gusten o no, de los toros viven 200.000 personas. Y de la caza, 1 millón. Sí. Y dices, oiga, es que estamos haciendo amigos permanentemente. ¿Y a dónde van los que hemos ido echando de nuestro lado? Pues a partidos que defienden la caza, los toros, la ganadería, el tema del lobo. Todo. ¿Y quién hace eso aquí? Pues resulta que Vox. La España vaciada, ¿quién la defiende? Vox. En fin, a lo que voy es a que no es que esté creciendo la ultraderecha, es que los partidos tradicionales están abandonando a sus históricos votantes. Y lo hemos visto con el coño, lo menos que puede tener la Unión Europea es una cierta seguridad alimentaria, para lo cual hay que fomentar la agricultura y la ganadería. No, es que, claro, los cerdos tienen que vivir en 2 metros cuadrados, con lo cual la mitad de las granjas se cierra porque no tienen, ¿vale? Sí. Oiga, las gallinas no pueden estar en jaula porque no sé qué. Y claro, a base de poner límites que en principio parecen racionales, resulta que la gente no puede vivir, y si la gente no puede vivir, le vota al que le dice, oye, yo te voy a dejar vivir. ¿Y quién es ese ahora? En España, vos. José Antonio, es que lo que nadie está defendiendo es un modelo de éxito tan importante como es el de la Unión Europea. Claro, es verdad. Es que es una joya la Unión Europea. Sí, es que ahora los británicos se dan cuenta, cuando ven esas colas de una semana para llevarles a los alimentos que importan el 80% de la alimentación y se marcharon de la Unión Europea, no se sabe muy bien por qué. Yo creo que soy de los que opino que están mejor fuera, porque estaban todo el día tocando la diana, entonces mejor fuera, ¿no? Porque era un lastre. La idea británica era destruir desde dentro. Entonces, como llevan haciendo desde hace siglos. Tú fíjate eso, el modelo de circulación de todas las mercancías, que es el principio fundamental de la Unión Europea, la libertad de circulación de personas y de mercancías. Eso, que es una joya, nadie lo está defendiendo. O sea, yo no creo que se pueda hoy en día cuestionar. Y estos partidos están cuestionando, muchos de ellos. Pues fíjate, yo ya no estoy pensando en partidos como Vox. Yo estoy pensando en partidos ya todavía mucho más radicales, que son los peligrosos. Yo creo que todavía Vox está dentro del entorno institucional constructivo frente a los que están produciéndose en Alemania o en esos países que son verdaderos francotiradores. Entonces, esto habría que llegar a un consenso claro de defender lo obvio, que es un éxito. Es verdad que los sueldos de la Unión Europea son de 15.000 euros. Es un éxito, pero el origen, como dice, el origen es netamente económico. Era la unión del carbón y del acero. Sí. Luego, mercado común. Sí. Luego, la comunidad económica europea. Todo tal. Entonces, la gente tiene que percibir un poquitín que sea más social. Y luego, el sistema, digamos, entre comillas, democrático de la propia Unión Europea, que parece que vamos a votar a un parlamento que uno está en Bruselas, pero luego está en Estrasburgo, pero luego ahora se reúnen los 27 y eligen al comisario general o tal. Entonces, ¿para qué votar? Y siempre se dice, si la Unión Europea fuera un país, la misma Unión Europea no lo admitiría porque carecería de principios democráticos claves y no lo admitiría. Lo que quiero preguntar está en evolución. Lo pregunto de otra manera. Vamos a ver, ¿qué consideran que puede llevar a un ciudadano francés, a un ciudadano alemán o a un ciudadano italiano a cambiar su voto desde un partido tradicional, lo que puede ser un PP o un PSOE, a una de estas formaciones? Bueno, quiero decir, ¿qué ve esa persona en su país para cambiar su voto? En el caso francés, voy a confiar en esto. En el caso francés que conozco hay 2 temas importantísimos. Uno es el campo, que montaron un pollo bastante importante, y otro es la inmigración. Pero claro, en Francia está lleno de inmigrantes. Ya desde que vinieron los de Argelia en los años 70, cuando la independencia argelina, hasta ahora es un problema, es un problemón en Francia. El tema de hay zonas donde no puede entrar la policía en las ciudades francesas. Y en Bélgica también. Mira el equipo belga, son todos belgas de primera mano, O sea, todos. Y los franceses también. Y los franceses también, vale. Nosotros tenemos un par de bilbaínos también de ese estilo, ¿no? Sí. O sea, de unos vascos, o sea, Pero el problema de la inmigración es muy importante en Francia y el problema del campo francés es enorme. En Italia, ¿qué pasa? Una descomposición general. En Italia han votado lo que han votado, como en Argentina, Milei, por una descomposición general de todo. O sea, es que ningún partido tradicional colma los deseos de casi nadie, con lo cual
Italia ha migrado, la señora Meloni esta se está centrando, ha dicho esto es lo mío y muy bien. Bueno, Hungría y todo eso, bueno, todavía tiene sus resabios. Alemania es preocupante, eso sí, aunque también tiene mucha inmigración, sobre todo de colonias turcas y gente de casi 3 millones o 4, ¿eh? Y luego en España yo lo que veo es eso también, un problema con el campo, con la España vaciada, con la pérdida de... ¿Y si Alemania, tal y como escuché el otro día por la radio, un chico de 18 años, 18, 20 en Alemania dice, yo ya pagué la culpa, yo ya no tengo, yo ya basta, esta deuda ya está pagada? Pues, 18, 20 años. Pues votante. Sí, pues claro. Dice, ya está, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Sí. De hecho, uno de los problemas que vamos a tener ahora que resolver se le ha encargado a los dos expresidentes italianos, a Letta y a Draghi, les han encargado dos proyectos importantísimos, reforma de lo que no se ha hablado nada durante la campaña. El de la competitividad, efectivamente. Y hay ahí un documento que habrá que debatir y que seguramente será germen para que dentro de 5 años se pueda acometer esto, porque hay que intentar salvar. Y es verdad que yo tampoco creo que sea un problema el que tiene la Unión Europea tanto económico como un problema, pues no sé, de la burocracia o de la inmigración desordenada o de la delincuencia en determinadas zonas. Claro, decía antes José Antonio, claro, es que salió el mapa de los barrios donde se roban los coches y todo el mundo sabe cuáles son, Saint-Denis, y pasó cuando jugó la final. Se sabe, ahora, los datos Francia, se sabe, ¿no? Francia, la mayor preocupación que tiene ahora Francia, aparte de las elecciones y tal, es la organización de los Juegos Olímpicos. Sí. Están por el tema de seguridad, el tema de seguridad sí. Les trae a mal traer. Hay barrios que no entra la policía, la desafección no ya de los emigrantes, sino de hijos, nietos y bisnietos de emigrantes que no están para nada comprometidos con los valores de Francia. Uno lo que preguntaba antes con lo que dice Francisco. Si un bisnieto de inmigrante argelino está moralmente autorizado para no sentir a Francia como suya, ¿por qué un bisnieto de alemán tiene que seguir pagando esa culpa ancestral de decir, es que mi bisabuelo tenía el gatillo fácil? Era el secretario de Himmler. Y se le alzaba el brazo. Sí, sí. Claro, hay que ver llega un momento en el que ese chico de 18 años años alemán dice, hasta aquí, votar porque a este se le permite y a este no. Votar a Milei es que vota la desesperación. Claro, es que es la desesperación. Bueno, es que el presupuesto argentino era desesperado. Se nos olvida que era la inflación más alta del mundo, por favor. Tú le Milei dices, puede conseguirlo. Sí, pero no le queda otro remedio. Sí, no le queda otro remedio. Y además lo va a conseguir. Bueno, ya ha empezado diciendo que las manifestaciones prohibidas, no sé qué. O sea, que hay que estar muy desesperado para votar a una persona que sale con una motosierra, que habla con los perros. Sí, que el que le pegue, que el que le pega a un policía, prepárate. O sea, es que. Desesperadísimo tienes que estar. Va a darle una cura de caballo a todo el mundo, que ríete tú de aquí de los años de la posguerra. Porque, claro, es que no hay. Es que Argentina, que es un país riquísimo. Tiene petróleo, tiene gas, tiene carne, tiene de todo. Resulta que está en las últimas. Porque tiene una deuda también. Tiene una deuda enorme. Claro, enorme. Que hay que devolver. Aunque te condonen la mitad, sigue siendo altísima. Sigue siendo enorme. Entonces, no sé. Entonces, la gente sí, a la desesperada. En Italia pasó esto directamente. Meloni está ahí por el tema de la desesperación. Pero bueno, yo creo que Meloni está por la desesperación, pero lo que decía son todavía más aceptables. Sí, porque se van centrando. Muchos lo tenemos aquí, de la oposición esto, tal. Jolín, ya los 5 días que estaban ya en el gobierno se dieron cuenta de lo que había y dijeron, bueno, no podemos hacer esto, por lo menos tan deprisa como lo teníamos que hacer. El caso más tal es la supermayoría absoluta que logra Felipe González y se encuentra con la promesa electoral de salida de la OTAN. Que enseguida le dicen que se las vio y se las deseó para plantear ese referéndum y digamos, a rezar después de todos los votos que había conseguido. Y vuelvo a insistir, Europa no lo tomamos en serio. No. Yo me acuerdo, y muchos y tal, cuando había las elecciones en el colegio,
al delegado de tal. Votabas a veces en plan cómico, votabas al más... Bueno, hay que ser correcto, sí, políticamente correcto, ¿no? Votabas a X y tal, ja. Europa, como no lo vemos, aunque luego, no sé quién lo dijo una vez y tal, la botella ahora que abres la botella y el tapón que te vuelves loco y tal, sí, eso es una normativa europea. Sí, y la libreta digital de los ganaderos, sí, eso, que tienen que decirle, tienen que decir en qué prado tienen cada vaca y que además no tienen internet para mandar el dato a no sé dónde, pues también es una normativa europea. Y todo eso, exacto, a ver, pero ¿cómo un ganadero puede tener una libreta digital? Bueno, favor, llegamos al final. Han podido ver en el plasma, en la pantalla que tengo detrás, bueno, pues han tenido protagonismo pues sus majestades los reyes, ha tenido protagonismo el tema de la financiación catalana, han tenido protagonismo esas elecciones europeas con el auge de los partidos denominados de extrema derecha. Y se ha colado también una foto de Alemão, creo que era Alemão, no, bueno, ahora la veremos. No. El futbolista del Real Oviedo, el goleador del Real Oviedo. Como saben, a los que les gusta el fútbol lo saben seguro y a los que no, pues no pueden ser ajenos a ello. El Real Oviedo juega el domingo su partido más importante, si no de su historia, sí de los últimos 23 años, con el horizonte de volver a la primera división del fútbol español, de devolver al equipo de la ciudad a ese selecto club de la primera división. Bueno, pues los oviedistas quieren ver a Mbappé en el Carlos Tartiere, que va a ser la gran atracción de la Liga, y sobre todo quieren que su equipo, bueno, pues deje atrás esos 23 años de lucha y sufrimiento y llegue a la primera división del fútbol español. ¿Cómo? Bueno, pues la receta es tan sencilla como complicada, pues ganando o empatando en el campo del Español. Empatando el partido, no la eliminatoria, que eso catapultaría a los periquitos, en este caso, a donde están sus vecinos del Fútbol Club Barcelona. Bueno, vamos a hacer una ronda muy rápida, tremendamente rápida, entre nuestros tres invitados de si prevén o si ven al Oviedo, después del resultado cosechado en el Tartiere, si ven al Real Oviedo en primera división. Comienzo por Antonio. Sí, el Real Oviedo, claro, ¿va a subir a primera división? Le veo muy maduro después de muchísimos años, veo que se lo cree. Veo que él, todo el integrante, desde el entrenador, el accionariado, confluyen también varios factores que hacen pensar que realmente ellos creen que pueden controlar bien el ambiente, el ser constructivos, yo sí soy muy optimista en este tema. Yo creo que ya llegó la ocasión y lo disfrutaremos el lunes aquí. ¿Llegó la hora? Sí, sí. Sí, yo creo que sí, que llega la hora, deseo que pase, tengo alguna reticencia más que mis compañeros, pero sí, yo deseo que pase y creo que también que es cierto que llegó la hora ya. Pues llegó la hora para... Yo creo que sí, hay que invocar el espíritu de Mallorca cuando subimos en el 88. Ojo, estamos disfrutando del camino. El camino este año fue impresionante. Empezamos en cero. Y yo doy un 60% al Oviedo, doy un empate, yo veo un empate en Sarriá. Y esto, a mí me gustó, el otro día fue el sorteo de la primera división y me gustó ver Barra-Ovi. Y el primer partido en casa va a ser contra la Real Sociedad. Cuando subimos en el 88, la primera victoria que estuvimos en primera fue contra la Real Sociedad, gol de Berto. Gol de Berto, efectivamente. Arconada. Yo lo único que deseo es que si vamos a empatar en Sarriá, si vamos a empatar, por favor, que los del Oviedo metan el primero. Para no sufrir. para no sufrir en demasía. Bueno, veo que Francisco Larrea es, y con esto acabo, es conocedor de esos augurios. Los romanos eran muy conocedores de los augurios. Vamos a ver. En 1988, año del último ascenso del Real Oviedo, asciende Mallorca después de haber conseguido un 1-0 en el partido de ida. En 1988, Suiza ganó Eurovisión, al igual que este año. En 1988, el Bayer Leverkusen jugó la final de la Copa de la UEFA y perdió por 3-0, igual que este año. En 1988, el Real Madrid ganó la Liga, igual que este año. Y en 1988, el Oviedo, como digo, el primer partido lo disputó aquella temporada contra la Real Sociedad, gol de Berto, igual que puede suceder este año. No con gol de Berto, pero... Pues sí, hace 2 años el que eliminó al Eibar fue el Girona y subió.
El año pasado el que eliminó al Eibar fue el Alavés y subió. Se supone que este año el que eliminó al Alavés, al Eibar... Os veo puestísimo. Y el anterior, el que quedó de sexto en el Valladolid, Ojo, subió también. Y cuando, siempre se dice que la patria de uno es la infancia. A mí el Real Club Deportivo Español siempre, de crío, de niño, siempre me llamaba la atención. Yo me recuerdo a José María, que había jugado tal, pero bueno, yo era de Solsona, de Marañón, de Amiano, tal, y luego de Tamudo, de Lardín. Bueno, es un equipo que siempre, por lo menos a mí, siempre me gustó, sí. Pero, amigo, ahí está. Entre él y el Real Oviedo no hay... Pues duda toda la alguna, suerte del mundo. Gracias a nuestros 3 invitados. Gracias, Antonio. Gracias, José Antonio. Gracias, Francisco. Nos vamos, volvemos. Bueno, pues volvemos en dependencia de lo que haga el Real Oviedo. Juega el domingo, el lunes habrá juego de 2, equipo y afición. Y a partir de ahí, bueno, pues si el equipo sube, pues habrá ese recibimiento en el ayuntamiento, bueno, todo esto. La programación puede variar. La próxima semana volveremos. No sabemos qué día. Ojalá que más bien tarde, porque el Real Oviedo esté en la primera división del fútbol español. Gracias por su atención, ánimo y adelante.